Y es por eso que también se menciona este punto que es muy importante, que dice que para eso estaban las sinagogas donde Moshe era enseñado y tenían que ir a aprender ahí, ¿ok? Porque eran nuevos, no conocían. Todos los que se estaban acercando al Señor, se acercaban. Para empezar, esas eran sus primeras instrucciones: no comer animal ahogado, ni sacrificado a ídolos, ni tampoco ¿qué? Fornicación. La fornicación, que es la idolatría, ¿ok? ¿Qué es la idolatría espiritual? Adorando ídolos. Entonces, como principiantes que abrazaban el pacto del Eterno, no podían participar de eso mientras se les iba a educar en las sinagogas donde Moisés era leído cada Shabbat. Claro. Y ahí tenía que seguir. Sigue. Voy a fundamentar nada más un texto bíblico lo que digo. Dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito, habiendo decidido que deben abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de comer sangre y de lo estrangulado y de fornicación. Sí, eso nada más dice, pero en cuanto a los gentiles que han creído, no, perdón, dice, ¿o todos son igual? No, perdón. Entonces, eso era el fundamento para la iglesia gentil. Los otros eran los judíos que decidieron, incluso hay un texto muy importante que Pablo y Pedro se confrontan, porque Pedro quería que todos los gentiles también se judaizaran. Estaba haciéndole caso a los otros, los judaizantes. Sí, obviamente Pedro se a los de la iglesia ajá. de Jerusalén, con Sí, los judíos, y Pablo se fue a los gentiles. Entonces ahí vemos que Pablo lo reprende muy fuerte a Pedro. Sí. Sí, y precisamente porque Pablo entendía a la iglesia gentil, Pedro se quedó con la iglesia judaica. Pero el punto es que no son dos, porque partimos de un solo tronco. El propósito es llegar a ese tronco. El tronco de Isaí, que es Jesús. Así es. ¿Sí me entiendes? Entonces, nada más quería poner eso en claro porque de repente ya íbamos con tenemos que ser judíos y ahora en la mesa. Pero hay otro punto ahí. Hay otro punto. Okay. Partir el pan no era necesariamente nada más hacer la cena del Señor, sino que era el momento en que se distribuían los bienes de comida para todos. Sí, era como una costumbre. Sí. La Pascua, la cena es otra Ajá. cosa. Y luego dice que todos seguían yendo al templo. Así es. Volvemos a hablar de la iglesia judaica que había nacido. Sí. ¿Sí? Iban al templo, porque el templo todavía no había sido destruido, se destruyó hasta los 70 años después. Entonces ahí vemos que la iglesia judaizante seguía siendo judía totalmente. Pero nosotros entramos despuésito en las abstenencias de esas 4 cosas que nos pidieron que no hiciéramos, pero que podíamos abrazar a Jesús. Ok, vamos para eso es el estudio, ¿verdad? Para ver algo, pero no dejarlo así, hay que escarbarlo. Ahora, la abstenencia de esas cosas, ¿por cuánto tiempo era? ¿Cuánto tiempo? ¿El nuevo creyente tenía que practicar eso? ¿O solamente eso iba a practicar y ya no nada más? Yo lo que es que cuando vamos a ver otras cosas, por ejemplo, lo que están haciendo los apóstoles es regresarse a las leyes noajidas. Cuando Noé desciende, cuando tú miras que Noé desciende del arca, Dios le hace un pacto con él. Y hay ciertos mandamientos o ciertas reglas que Dios le da a Noé. ¿Sí? Entonces, cuando lees, es parecido a lo que les están prohibiendo a los gentiles. Porque están recién comenzando. Sí, no le puedes meter toda la carga encima. Porque ellos sabían que la ley judaica se había dado hasta Moisés y que había un proceso antes de eso. O sea, había como una forma, otra manera de poder también practicar la fe. Y por eso es que les... Pero por ejemplo, mira, ahí nos dice que el nuevo creyente tenía que abstenerse de fornicación, de la idolatría, tenía que de animal ahogado y de sangre. ¿Y la Pascua? ¿No la iban a participar? ¿Y el bautismo? No lo está mencionando. Entonces, era un proceso de enseñanza. Por mientras se les enseñaban las bases fundamentales, al menos, por favor, manténganse, no hagan estas cosas.
pero no era el todo. No, claro. Era solo el comienzo, como una iniciación. Estaban mirando cómo hacerlo. ¿Verdad? Entonces, eso era un principio muy fundamental, como ya parte del pueblo. Eres parte del pueblo, mi hijo, sí, pero ahora tienes que calificar para poder participar de la Santa Cena. Sí, ahí lo que... Tienes que calificar y tener mínimo un año de enseñanza. Se estipuló después. Porque mucha gente se convertía y al mes ya se devolvía. Y lo bautizaban. Y dice, ¿qué pasó aquí? Y se volvía algo mediocre el asunto. Entonces dijeron, no, vamos a educarlos primero, ¿sí? Por mientras los educamos, no sé si me estoy explicando, vamos a decirles que se abstengan de estas cosas, para poderles enseñar el bautismo y todo lo que requiere para poderte bautizar. Eso se llama el fundamento. Ándale. Entonces, por eso te decía, ¿qué más involucraba? Sí, nada más No que se queda ahí nada el más. punto aquí era que no los judaizaban. Ajá. No No, los judaizaban. le daban fundamentos sólidos. Luego de que ellos abstenían de eso, entonces venía el fundamento cristiano. El Ajá. fundamento, y Pablo, Espirituales más bien, ¿no? en Efesios 4 Más nos bien dice, espirituales. nos dice Pablo en Efesios, dice, porque estamos fundamentados en, y empieza, la iglesia se fundamenta en los apóstoles, profetas, maestros, o sea, ese es el fundamento, porque ya viene el discipulado, viene la enseñanza, cómo tienes que conducirte y vivir como un gentil, pero creyendo en Jesús como Mesías. Ahora, ya di más o menos ejemplo de que también había otras cosas más que se le deberían de enseñar al nuevo prosélito. ¿Qué otras cosas pudieran ser que se les tenía que enseñar? Oración. Follow. What? Seguir. O sea, sí, para estar dentro, obvio, es parte. Algo otras cosas, vamos a ver, ¿qué más se practica o que nosotros pensamos que tenía que hacer? Por ejemplo, ya me convertí al Señor, ya me bauticé, ya estoy tomando la Santa Cena y llego como Timoteo, le digo a Pablo, ¿qué sigue? Y va a decir Pablo, ay, pues a predicar, ¿sí? O algo, ¿qué más? Tenía que haber más enseñanza. La comunión entre todos. Comunión entre todos. Para ser parte de todo eso, o sea, había una educación, por mínimo, de un año ese que había, para antes bautizarlos. Pero ya este gentil ya cumplió con todo. ¿Qué seguía? No seguían. Ya ves que sí había muchas cosas más. Pero tal vez nos falta información. Había no sé, yo la verdad ya supe de ello, pero no lo quiero dar como que sea verdad. No sé si es verdad o es mentira, pero había unos escritos llamados la Didache, que son los más antiguos, ¿sí? Donde hablan de las doctrinas y enseñanzas que cada nuevo creyente iba a recibir para poder ser parte de la congregación, vamos a llamarlo, en vez de llamarla iglesia, con la congregación. Entonces, ahí estaban todas las creencias que la persona tenía que aceptar y creer como fe. De ahí viene la palabra, catecismo. Los catequizaban. ¿Qué es catequizar? Viene de la cátedra, ¿sí? Les daban la cátedra de enseñanza. Y se convirtió la palabra que usaron las personas que conocen del catolicismo, catecismo. ¿Qué se enseña en el catecismo? Las bases de la iglesia. La Didache es un escrito muy antiguo, más antiguo que todos los libros de la escritura, donde marca todas las enseñanzas que se le tenían. La puedes leer, puedes encontrarlas en YouTube. Yo ahí le noté unos puntitos que no quiero entrar en dilema, pero sí no lo vi como que, espérame tantito. Ahí le encontré algo, ciertas palabras que no concuerdan con ese tiempo que me la están mencionando. Entonces, por eso no digo que sea verdad, pero tampoco voy a decir que es mentira. ¿Ok? Ahí se los dejo, es parte de la historia. No dice quién lo escribió, no dice quiénes fueron, porque no fue uno, sino varios de aquellos primeros años. ¿Ok? Entonces, ahora sí, Javier. ¿O ya terminaste?
¿Todo sigue? No, sí. Porque dice que faltan 2 ellos. No, si no quieren ellos, Es que yo les decía a ellos porque a ellos les mandé la información. Y luego sigue Maguito. Ya sabía que iba a brincar, que no. Yo no. Es mucha información cuando se ve. Se va a fundir. Ok, Javi. Bueno, ya se hablaron de los fundamentos de las enseñanzas a los nuevos prosélitos. Pero como una cosa que pues la mayoría del mundo y también aún cristianos no hacen conciencia es de qué significa la palabra iglesia. Ajá. La palabra iglesia viene del griego Eclesia, que significa reunión. los que Lugar de reunión. los juntas, ¿verdad? Los llamados, los juntados, los separados, que conlleva una connotación hacia la santidad, separados del mundo. Y entonces nunca ha sido un inmueble. Por eso, por lo que se ha hablado de que pues, se empezaban en casas. Vamos a decir, este es un ejemplo, ¿verdad? Ahí menciona de la suegra de Pedro, que en la casa de la suegra de Pedro había una congregación. Ahora, fíjense para el católico, ¿ok? Está muy claro que si Pedro tenía suegra, tenía mujer. ¿O no? Y según fue el primer papa. Ok, sigue. Y bueno, más que nada la comunión era muy importante porque en comunión es como se conocían los unos a los otros. En comunión era como distinguían quién era real, quién no era real. Distinguían quién nada más estaba ahí por conveniencia. Porque en un tiempo les fue muy bien a los cristianos, hasta el gobierno estaba con ellos. Los recompensaban por convertirse, pero eso fue en los años Mucha gente. ya más adelante. Pero algo muy importante de notar son los sacrificios que conllevan esta época, cuando de veras se probó la fe del cristiano. Que para mí es importante porque hay que ver a qué sacrificio nosotros nos atendemos para probar nuestra fe. Porque Pablo decía, yo soy apóstol de apóstoles, pero él me decía, me apedrearon, Me persiguieron, me latiguearon, naufragando. me pusieron en la cárcel. Todo eso son pruebas genuinas de cristianos que existían en la iglesia primitiva, que ya no existen ahora en este lado del mundo, pero en otros lados del mundo sí existen todavía. Por ejemplo, en China, muy perseguidos están todavía. Allá los encarcelan por vida, por la Biblia. Pero la importancia de juntarse en una casa es que de repente ya no cabían. Y es ahí donde empezaban las formaciones de las iglesias. Ahora ya en la casa de Leonel nada más, ya no caben nuevas en la casa de Gaucho, y así. Qué bonito, ¿verdad? Iban creciendo, Sí. se iban expandiendo. El mismo comunismo, la misma comunión iba creando, edificando iglesias. Vamos a ver en aquel tiempo con esas poquitas personas que se reunían en las casas, porque eran poquitas. ¿Cuántos cabían en una casa aproximadamente? Vamos a decir 20, 30 máximo. No eran grandes casas. Mira lo que causaron esas 30 personas, por decirlo así, en cada casa. Cómo empezó a gorgorear el movimiento del Señor. Y hoy en día tenemos iglesias, congregaciones de 10,000 miembros.
¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si antes con 20 o 30 gorgoreó la congregación del Eterno, ¿por qué ahorita con congregaciones de 10,000 miembros no pasa nada? La gran diferencia. Amaban al Eterno de corazón en aquel tiempo. Hoy en día la mayoría se reúnen por conveniencia, no por amor al Eterno. Buscan tal vez hasta un entretenimiento. Hoy en día es entretenimiento lo que se está dando en los lugares nada más, calmarles sus ansias emocionales y se vayan en paz a la casa para esperar la próxima semana y hacer lo mismo otra vez. Es como un hipnotismo. Tic, toc, tic, Elevando toc, el ego. tic, alimentándolo. Alimentándole. Si de verdad fuera la unción del Espíritu Santo en esas congregaciones de 10,000, ya estuviera convertido el mundo. Habría habido un avivamiento. Había una explosión nuclear del poder del Eterno en todo el mundo. Y eso es lo que dije, mira, si nomás con iglesias pequeñitas, lo digo por lo que está diciendo de las iglesias pequeñitas, lo que lograron en esas congregaciones de casa. O tal vez sea la enseñanza, Leo, o el mensaje como Exacto. que nos ha entendido que el libro es para, la palabra es para transformar la vida. Para Amén. cambiar, para ser Exacto. renovado. Tal vez por eso no haya un cambio. Por eso, como no se está enseñando eso, ¿qué tienen que hacer? Entretenerlos. Darles un espectáculo, un show, emocionalmente alterar sus emociones a la euforia, hasta la euforia llegar y creer que fue el Espíritu Santo. De hecho, el mensaje de Jesús, yo creo que en un 70% es el reino de los cielos. ¿Con qué comenzó diciendo el Señor? ¿Qué fue su predicación? El reino. Amén. ¿Y hoy qué se enseña? Entretener. Entretenimiento. El otro día miré un video que la verdad, ay, Señor, bailando literalmente un coro bailando música. Y dígame, ¿dónde está la alabanza al Eterno? Es deleite de las personas. No es una alabanza al Eterno ni una adoración, eso. Es un deleite a las personas y al del ojo, al que está sentado ahí, el entretenimiento. Porque ya no nomás es reggaetón. Porque el que está viendo no está orando, aleluya, Padre. No. Miren, ni le voy a decir lo que está pensando. No, pues vamos a empezar nosotros. Eso. Y ya, Eso. ¿verdad? Para eso sirve el estudio, ver qué se ocupa. Amén. Yo aprendí algo de un líder religioso que decía, a veces llegaban y le decíamos, oiga, nos encontramos una persona enferma que estaba allá en la colonia donde íbamos a hacer como recorridos para oración y ayuda. Dice, qué bien, dice, ¿qué hiciste por él? Ajá. No, pues nada, por eso venimos a decirle. Dice, no, dice, cuando Dios te muestra la necesidad que hay en algún lugar, es porque tú tienes la capacidad y el potencial de hacer algo al respecto. El punto es este. Por ejemplo, Dios te muestra la necesidad que hay en una iglesia decadente, porque eso es lo que dejó Roma, una iglesia decadente. Sí. Que entre otras cosas es buena. ¿Por qué? Porque Martín Lutero hizo una reforma que gracias a Dios hizo un cambio enorme. Y mucha gente con un corazón limpio, un corazón abierto hacia Dios, ha sido transformada y cambiada. Y se ha levantado y ha buscado un camino bueno y recto en la vida. Sí. ¿Okay? Dios te muestra la necesidad de que hay una decadencia en la iglesia. Si te muestra la necesidad Dios es porque tú tienes algo que aportar para un cambio. Así es. Y yo aprendí algo también, que la gente cuando está en un error, señalándole el error, no va a salir. No sale. No. Porque tenemos algo que se enoja. Tenemos algo que se llama ego. Y todo El ego se enoja.
Entonces, cuando el ego se es tocado, tú no quieres nada de esa persona que te está tocando el ego. Le tocaste el chamuco. Pero sí hay algo que hacer. Y solo es mostrarle el camino correcto a la persona que tomó un camino incorrecto. Pero ¿quién tiene que dar los pasos? Él, pero hasta que él mire que tomó Nada, un camino exactamente. incorrecto. Entonces, ¿cuál es la función del Evangelio de Jesús? Apuntar hacia el Señor. Dijo Jesús, la comisión que estamos mirando, que dijo, vayan ahí a todo el mundo, ¿no? Ajá. ¿Qué les dijo Jesús que enseñaran al mundo? Que guarden ¿Qué vino a hacer Jesús? todas las cosas. ¿Qué vino a hacer? ¿A qué vino a hacer Jesús? A salvar. Dice, he aquí las buenas nuevas de qué. Salvación. Cuando El le reino. dijo la, no me acuerdo si fue la samaritana o el ciego que sanó, pero le dijo, Señor, ¿qué hago? Te quiero seguir. Dice, no me sigas, ve y dile lo que he hecho en tu vida. El Gadareno. Ajá. Gadareno. Exacto, dice, ve y dile lo que he Lo hecho que en tu vida. el Eterno ha hecho en tu Las vida. buenas nuevas de salvación, ¿cuáles son? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Los mismos. Dice al que te maldice. Ajá. Cosas muy diferentes Sí. a las que enseñaba la ley judaica, totalmente. Ándale. Dice también, ve, ayuda al huérfano, al desamparado, a la viuda. Ese es el Evangelio. Amén. Ese es el fundamento Sí. que tenemos que dar. Exacto. Que el ser humano como prójimo no está solo. Si tú no tienes comida y yo miro que necesitas comida, Si estás mirándolo. Dios te mostró la necesidad porque tú puedes darle algo. Así o sea, es. ese es el Evangelio. Exacto. Por eso Jesús es grande, porque Jesús no hablaba. Hacía. Jesús hacía. Hacía. Y era congruente con lo que decía y con lo que hacía. Así ¿Cuál es es. la decadencia de la iglesia hoy en día? Que dicen y no hacen. Y dicen y no. Amén. Pero el Evangelio está Sí. muy claro. Sí. ¿Sí? Ama Sí. a tu prójimo, ama a Dios, haz lo recto, haz lo justo. Sí. No Sí. robes, no hagas nada que dañe. Que lo perjudique al próximo. Y viceversa, el prójimo se hace lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a tener? El mensaje y el mundo que Jesús quería. Eso es lo que Pero no lo tenemos, ¿por qué? Porque vuelvo a lo mismo. El El ego, ego no te deja. ¿qué dice? Si tú me dices, Omar, estás mal. ¿Por qué? Porque estás adorando a alguien que no debes de adorar. Por ejemplo, ¿no? Ajá. ¿Qué voy a hacer? ¿Te voy a traer o te voy a alejar? Si yo creo que estoy bien, me vas a alejar. Sí. Pero cuando yo me dé cuenta que estoy mal, Entonces. yo voy a rectificar mi camino. Así y es. ya es donde vamos a ganar más gente para Para el reino. Lo que realmente Para el reino del Eterno. Pero el Evangelio está bien claro. Y yo voy a cerrar con esto. Hay muchas doctrinas, Leo. Un mundo de doctrinas. 2600 y algo de denominaciones. ¿Sabes por qué nacieron? Porque nacieron diferentes doctrinas. Si tú peleas con doctrinas no vas a ganar nada. Nada. Pero enseña el Evangelio del Señor Jesús. y Como vas a debe. ganar a todos. Eso es lo que queremos. A todos. Pero ver qué era esa esencia. ¿Sí? A cuesta de que tengas que sacrificar lo que tenga que sacrificar. No importa. Eso es más importante. Porque eso es dar sin esperar nada a cambio. ¿Sí? Y hoy en día, lamentablemente, la mayoría de la religión está esperando algo a cambio en retorno. Y ahí está el problema. ¿Sí? Por eso no se enseña, no hay la libertad de poder decir las cosas como son. Porque siempre la persona se va a morder o se va a poner un bozal para no hablar porque no le conviene. Supuestamente no le conviene. Recordemos que la iglesia de hoy en día nace de un imperio. Y cuando un imperio toma el control, obviamente el estudio se salta de un lugar a otro, aunque fuera muy bueno, si vas a estar dando esto, que fuera por etapas para que fueran descubriendo realmente cuál es el fundamento de la iglesia. Ajá. Sí, porque los primeros 300 años todo fue bueno. Son Por eso importantísimos. los perseguían, por eso los asesinaban en el anfiteatro romano, los mataban las piedras vivas, o sea, era una carnicería en contra de los verdaderos cristianos. Ajá. Pero ¿quién lo hacía? El imperio. Roma. Cuando los emperadores, cuando llega Constantino como era un hombre político, él dijo, no más persecución.
vamos a hacer nuestro imperio más grande. Tomó las riendas de la iglesia o de la religión junto con la política. Y la mezcló. En ese año se acabaron las persecuciones, pero ¿qué hizo? Mezcló todo lo puro que era el evangelio de Jesús, lo mezcló con todas las que volvieron. Sí, eso hace que volvieron. El núcleo es Yeshua. Del pueblo. Y Cristo vino a servir. ¿No dio ejemplo? Claro. ¿Acaso no se quitó su vestimenta, se la amarró a la cintura y se dobló a lavarle los pies a sus discípulos? Siendo el creador, siendo quien él era, y nosotros, ay no, yo soy más que, ¿cómo me voy a humillar con? ¿Qué? No conoces nada del evangelio, cuate. El Señor, mi ejemplo fue él. Y él hizo eso y tantas cosas tan tremendas, siendo el todopoderoso, siendo el máximo en el universo, vino y se hizo en forma de hombre, humano, para atrapar el pecado, quitar aquello que nos destruye y podernos hacer verdaderamente libres e hijos del Eterno. ¿Qué regalo no nos está dando con su ejemplo? No miremos qué hizo esta persona a la otra, miremos cómo y qué hizo el Señor. ¿Sí? ¿Qué nos mandó? ¿Cómo nos mandó a hacerlo? Si Él le dice algo y Él lo dijo, créame que no va a fallar. Pero si Él no lo dijo, no le eche la culpa sino al Eterno si Él no le dijo que lo hiciera. No le echemos la culpa de lo que Él no es responsable. Entonces es lo que está pasando hoy en día. Se ha vituperado mucho el nombre del Señor por personas flacas y débiles como yo, ¿ok? Como tú y como muchos otros que han fallado también, ¿ok? Pero Él no tiene la culpa. Los que fallamos somos los humanos, los hombres, Él no. Entonces no nos desquitemos con el Eterno por lo que hacen las personas. Si usted sabe que yo estoy mal, entonces sígale sirviendo al Eterno. ¿Sí? Como mi hija le dijo a una persona que estaba diciendo, es que no conozco ninguna persona perfecta. ¿Qué dijiste? Pues comienza tú. Oh. Comienza tú a ser esa persona para que comiences a dar ejemplo. Y a mí me hizo sentir bien orgulloso mi hija cuando contestó eso, porque es una palabra buena. Mándenme. Cuando él dijo, a ver, el bueno tiene que empezar por su propia casa. Ajá, el juez. Ajá. Entonces nosotros, si queremos ser buenos, vamos a empezar a ser buenos. ¿Por qué vamos a querer hacer? ¿Qué otro? Ajá. Cuando uno no cuando nosotros no lo está, somos. ándale. A otra cosa, vi un capítulo en la Biblia donde dice, el diezmo es para ayudar a los necesitados, Ajá. no para que el encabezado de esa iglesia de donde te cobran un diezmo traiga un carro. Gracias, hermana. Gracias. ¿Ves cómo la gente sabe? ¿Ves cómo las personas conocen las cosas? Cosa que en las iglesias no lo quieren entender. Ajá. Dice, ¿en cuál lugar, en qué página de la Biblia te dice que el diezmo es para que traigas un carro del año? No, es para que ayudes a los necesitados. Tenía sus funciones, su para qué y su por qué. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo se está utilizando hoy verdaderamente en la congregación? Ahí vienen, esos son puntos doctrinales, ¿ok? Que para eso hay estudios. En realidad, la verdad, la iglesia está robando. Sí. Está robando. Hasta lo enseñaron en las fotos cuánto Sí. ganaban. Porque no dice ninguna parte de la escritura que les corresponde a los miembros o pastores de las congregaciones. Ninguna parte de la Biblia enseña eso. Si lo queremos aplicar algo que lo que dicen es que ya no estamos bajo la ley, lo cual pertenece al sistema de los diezmos, que para el templo, ok, pero los diezmos sí son vigentes, dicen. ¿Qué? Pues no, que no estás bajo la ley. Y eso era para el funcionamiento del templo, donde se traían todos los granos de maíz, vamos a decir, ¿no?
cebada, trigo, y los juntaban en unos alfolís, que son graneros, en la manera en México como le llamamos graneros, y ahí almacenaban todos los granos, ¿ok? No eran dineros, eran granos y frutos. Entonces, y cada 1 o 2 veces al año, o cada 2 años. Era para el alimento de los levitas que funcionaban en el templo, para la viuda. ¿Por qué para la viuda? Porque el hijo el esposo tal vez fue a la guerra a defender a Israel y lo mataron en la guerra y se quedó la pobre viuda, o como haya muerto. Y tenía hijos que eran huérfanos también. Entonces no nomás a la viuda, sino también a los hijos que había. Entonces el amor de nuestro Padre Celestial estaba pensando en cómo proteger a los que habían quedado desamparados, como también a veces era el extranjero que venía buscando una mejor vida y no tenía que comer, y papá le decía: ven a mi casa, mi hijo, come en mi casa, ven a comer en mi casa. Le abría su casa el Señor para que vinieran a comer. Eso eran los diezmos. Y hoy en día, verdaderamente, los que acusan a los que están sentados y les dicen: robará el hombre a Dios, y le meten el cargo de conciencia en la mente y le están diciendo que es un pecador porque no están diezmando, están mintiéndote y están robándote verdaderamente, porque eso ya no les corresponde a ellos. ¿Está bien? Diezme, hermano, cree en la bendición del Eterno, pero déselo a una persona que es viuda del pueblo primeramente, huérfanos del pueblo primeramente, y personas creyentes en el Eterno que están en necesidad del pueblo primeramente. Si queremos aplicarlo y queremos hacer un convenio directo con papá, dile: papá, yo, ¿sabes qué? Yo quiero tus bendiciones, ¿qué hago? Y papá te va a decir: te voy a entregar esta fórmula. ¿Ok? ¿Quieres que yo me haga parte en lo espiritual a tu naturaleza? Pues te dejé esta fórmula. Ok, diezmo, pero ¿a quién se lo voy a dar? Yo ya te dije ahí. Pero ya no hay levitas, pero sí hay viudas, hay huérfanos y hay necesitados. ¿Queremos? Entonces ustedes es libre, no es impositivo, es su decisión. ¿Los pastores también ganan su pago del diezmo? No mencionan los diezmos ahí. No, porque todavía estaba el templo, ¿no? Recuerdo que Pablo habla que en 1 Corintios 9 sobre los que dan el evangelio, que vivan el evangelio. Ajá, pero no está mencionando los diezmos, está mencionando de las ofrendas de los que aprenden, dice, de los que aprenden del que le está enseñando, es justo que le aporten. Pero no dice que viene el diezmo. No dice diezmo. Pero se considera una ofrenda el diezmo, ¿no? No, el diezmo es otra cosa. Bueno, sí se puede decir que es ofrenda, ¿verdad? Pero es ley. Pero es ley, es que es estipulado. Era fuerza. Era estipulado, pues. Sí. Y la ofrenda es voluntaria. Sí, Pablo dice que del corazón, y luego incluso dice: no de lo que no tienes, de lo que tienes, o sea, de lo que te alcance a Así es. la obra del Sí. Señor, pero es ofrenda, es voluntaria. Ah, voluntaria. Entonces, me metí ahí porque ella, que es una persona que está aprendiendo, lo entiende. Y como personas que ya conocemos bastante Biblia, no queremos entenderlo. ¿Cómo? Porque se aferran a doctrinas y mandamientos de hombres, humanos. Entonces, yo le voy a decir una cosa: las iglesias que están practicando eso es pecado. Y de eso no dicen nada, no se atreven a decirlo, no se atreven a denunciarlo. Y como nadie dice nada, pues ellos felices siguen manejando carros nuevos. Hermano, mi carro nuevo yo lo compré, ¿eh? No es nuevo. No, porque tienen el pensamiento de que si no Exacto. dan o algo, ya vas a pecar, te va a castigar Dios. Porque, te va a pasar esto, no quieren ofender al Señor. Es como el avestruz que clava la cabeza en el piso y deja todo el cuerpo de fuera. Dijeras tú, tienen un lavado de cerebro. Ajá. Entonces, por eso son los estudios. Descubramos las cosas que sean para edificación, no para ir para atrás como los cangrejos. ¿Sí?
No para repetirla, que de los errores de los demás aprendamos nosotros a no caer en esos errores. ¿Hay algo de malo en eso? ¿Hay algo contra que no, hermano, eso está mal porque quiere corregir las cosas? Pues lo hay. ¿Qué hay? Si usted me ve que yo me estoy tomando una botella, estos cafecitos, gracias a la hermana que me lo dio, que fuera veneno, y me dice, no, hermano, no se lo tome porque es veneno. No, por fe, hermana, yo me lo voy a tomar. No. Eso es tentar al Señor. ¿Sí? Es que yo tengo mucha fe y no me va a pasar nada. No, eso es estarlo tentando. Ya le dijeron que es veneno, no se lo tome. Si se lo está tomando ignorantemente y usted no supo y se lo tomó, el Señor va a hacer el milagro. Pero si le están diciendo y usted se lo toma de todas maneras, el Señor no lo va a respaldar en su necedad. Por eso. Es lo mismo en muchos puntos doctrinales y en muchas cosas que nosotros sabemos que el Señor dice, no, mi hijo, no, mi hija, yo te estoy diciendo que no. Pero es que tal persona, para no decir nombre, dice que sí. Pero dice, papá, ¿qué te estoy diciendo yo? Entonces, tanto así es la enseñanza de papá que nos lo escribió y en libros, su voluntad, para que veamos cómo puedo yo conocer su voluntad. Y todos los que tenemos al Señor Yeshua como nuestro Salvador, automáticamente nos da de su Espíritu, y cuando lo hacemos sinceramente y honestamente, para que podamos interpretar lo que papá nos está mandando decir, para que en nuestras vidas las cosas nos vayan mejor. Esta es la iglesia del Señor. Y hoy tenemos una gran ventaja. Antes no había estos libros. Todo era memorizado lo que les enseñaban. No había libros. Hoy puede ir a la librería y comprarse una. ¿O me equivoco? Entonces, ¿por qué es tan cómodo simplemente creer lo que le dijeron? Podrá haber la más mínima posibilidad de que lo que le dijeron sea un error, sí o no. Te lo dejo usted. Pero yo prefiero creer a papá. A través de lo que nos dejó. He aprendido muchas cosas. Yo le voy a decir una cosa, hermano, ¿por qué estás enseñando hoy? Porque aprendí que el único en el cual hay esperanza, hay vida eterna, hay salvación, es en el Señor Yeshua, y en ninguna otra religión no hay. Eso se lo puedo decir yo. ¿Por qué? Porque fui a probar y ver qué era. No que me contaron, no que me dijeron, no que estudié. No fui a estudiar teología, fui a vivir la teología. Y vi que nadie te ofrece salvación, ni vida eterna, ni una esperanza de redención futura. Nadie. Más que el Señor. Eso aprendí. Por eso hoy dije, no quiero enseñar a otra cosa. Sé muchas cosas, pero quiero enseñar solo Biblia. Nada más. Mándeme. Pero yo digo que hay que aprender a discernir qué parte de la Biblia nos toca vivir. O sea, por ejemplo, yo en la investigación que hice, que es la iglesia primitiva, fue el Nuevo Testamento, vivía en la comunidad y a menudo compartía recursos como la comida y el dinero. Todo lo tenían en común. Y sus servicios consistían principalmente en la predicación, durante lo cual también podían leer cartas de misioneros como Pablo, y el canto de canciones. Recibían ofrendas para apoyar a los viajes de sus misioneros y realizaban bautismos. Además, los cristianos primitivos celebraban la cena del Señor cada vez que se reunían. Pero pronto el cristianismo primitivo se vio desafiado por la persecución romana. Roma, siempre Roma, metiéndose a tratar de bloquear la voluntad del Eterno. Y la mayor de la persecución comenzó con el gran incendio en Roma, que destruyó gran parte de la ciudad y destrozó la economía. En un intento de justificarse a sí mismo, el emperador romano Nerón
afirmó que fueron los cristianos quienes intentaron destruir Roma y sus dioses paganos. A partir de ese momento se culpó a los cristianos de muchas de sus desgracias que sufría el imperio. La persecución y el martirio no se hicieron esperar. Debido a esta persecución, los primeros cristianos se vieron obligados a reunirse en catacumbas que eran largas y oscuras galerías bajo las... Ahí están las catacumbas todavía, como testimonio. Ahí están. Y allí continuaron sus reuniones, bautismos e incluso entierros para sus muertos. Como resultado de la persecución, muchos de los primeros cristianos se dispersaron por todo el Imperio Romano, agilizando la causa de la evangelización y cumpliendo Un segundito. sus mandatos. ¿Han visto ustedes que muchos traen el emblemita del pescadito? Sí. ¿Saben cómo surgió eso del pescadito? Así se comunicaban para preguntar. Cuando es que había persecución y si se enteraban que eras cristiano, te agarraban y te mataban. Entonces, ellos crearon una contraseña de que en el suelo con su bastón llegaba, y si este quería saber si el otro era cristiano, y vamos a decir que este es mi bastón, y yo le hacía así, en el piso, así en el suelo, En la tierra. una rayita así curviada. Y si el otro era creyente, hacía también de su lado la rayita así. Quiere decir que era creyente en el Señor. De ahí surgió eso del pescadito. ¿Ok? No de que, ay, que Piscis y que nada de eso. Era una contraseña para saber si el otro que estaba era también creyente. Entonces, de repente, mi hermano, y lo protegían, y lo apoyaban, lo ayudaban. ¿Ok? Porque si no era, y este le hizo la seña y aquel no le contestó, es que no era. Entonces, no le decía nada. Algo así va a pasar en la tribulación. Como, a ver, dale, háblalo. No, sí, porque también nos van a estar persiguiendo los cristianos. Ah, sí. Se van a estar escondiendo. Ajá. Algo así van a tener que ingeniar. Pero es que el cristiano cree que se va a ir en el arrebatamiento. Te van a poner una marca. Los que creen en el Evangelio después del arrebatamiento, Sí. esos realmente por muerte pueden cesar. Ah, sí. Ok. Por eso van a perseguir. Ajá. Pero también el pueblo del Señor tiene una marca. Eso es lo bonito. El pueblo del Señor tiene una marca. La sangre de Jesús. También. ¿Podría hacer el Shabbat? Pero no es la misma marca. Dice la escritura que espérate hasta que selle a todos los que son del pueblo del Señor. ¿Qué marca será esa? ¿Será el Espíritu Santo? Puede ser. Sí. ¿No? Pero, ¿y qué es lo que viene a hacer el Espíritu Santo? Convencer, redarguir, ¿sí? ¿Y de qué te va a convencer? El pecado. Ajá. ¿Y el Shabbat si lo rompes no es pecado? Sí es. Amén. ¿Ves? Es una idea, ¿eh? ¿Ok? Entonces, sigue. ¿Quién más? Maguito. ¡Cuenta algo! ¿Quién sigue? ¿Quién más estudió? ¿Terminaste, Javi? Porque luego siguió. ¿Sí terminaste? ¿Sí? Porque tú me pitas 20 minutos y ni siquiera duraste 3. Ok. ¿Alguien más estudió? ¿Uriel? ¿Te mandé las enseñanzas? ¿Te las mandé? No. ¿No te las mandé? Ah, ok. Bueno. No. Tal vez, ok. Yo pensé que te las había mandado. No. Ok, pues te las voy a mandar para que leas la historia de la iglesia, para que veamos cómo sucedieron las cosas y ahí vas a ver, ¿qué es esto que hay hoy en día? ¿Qué es todo este sistema alrededor? ¿Quieres conocer la verdad? Ahí está. Cómo sucedieron las cosas, los cambios y todo lo que hoy hay. Vas a ver la diferencia a lo como debe de ser. ¿Alguien quiere contribuir algo más? ¿Tú estudiaste? ¿Quieres compartir algo? Pero no, estoy igual que este muchacho. Sí. Ok. ¿Alguien más? Una pregunta. Sí. Seguir estudiando más. Terminar la ¿Cómo de... ubicas la iglesia hoy en día cristiana?
Tal y como está, ¿cómo lo ubicas? ¿En qué posición la pones? Me da pena, bro. ¿Por qué? Porque no entienden lo que están creyendo. No lo entienden. No entienden la gracia, que es lo que más se predica. ¿Tú consideras que es buena o es mala ¿Qué? la iglesia hoy en día? Es buena, gran parte. Gran Gran parte. Lo que pasa es que, ¿por qué? Pero es necesario que cuando le llegue el mensaje, es su decisión. Exactamente. Ok, ¿qué pasó? Simplemente reconocer que lo que nos enseñaron estaba tóxico, vamos a decir. ¿Ok? Sin saber. Sin saberlo. ¿Puedo leer un texto? Dice en el último versículo del capítulo 2 de Hechos, dice: alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. Ujú. Dice, el Señor agregaba A los que habían de ser salvos. cada día a la comunidad o a la iglesia, A la iglesia, a los que habían de ser salvos. salvos. La iglesia puede estar muy Oye, mal hoy en espérate, día. párate ahí. ¿Y a quiénes les estaban hablando? Al pueblo. Pero, pues, ahí está. Entonces, ¿no eran salvos? No, pero está hablando de los que iban a llegar. Pero, porque están predicando, y están predicando al pueblo hebreo primero. Obviamente era. Entonces, a todos esos que se estaban añadiendo en ese momento, no eran salvos. No, claro que no, los mandamientos no salvan. ¿Te das cuenta? El que salva es- Entonces, ¿podrá ser lo mismo? ¿Cuál es el punto exacto? De que esta gente ya conocía el mensaje, el pueblo hebreo, y les predicaban al Mesías, y el Espíritu del Eterno los convencía, entonces aceptaban que estaban en un error y se añadían a la congregación. Oh, claro, eran salvos así solamente. ¿Ves? Pero se añadían a la congregación los que habían de ser salvos. Entonces, acá, ¿no eran salvos? No, estamos hablando de... Ok, apliquémoslo hoy. No, pero volvemos a lo mismo, tienes que separar la iglesia judía de la iglesia naciente cristiana. Por eso, vamos a predicar el mismo mensaje de Yeshua. El evangelio, ¿Es acorde con lo que se está enseñando allá? el evangelio dice... Sí, sí, el evangelio. La buena Como nueva. debe de ser la buena nueva. ¿Es acorde? Pues tal vez no en todo. ¿Quién lo tiene que convencer? Ahí va. El Espíritu del Ahí, Señor. ahí. El Espíritu ¿Sí? Santo. Pero entonces se tiene que salir. Por eso en Apocalipsis dice: sal de ahí, pueblo mío. Sal de Babilonia. ¿Y qué quiere decir Babilonia? Confusión. Por eso ahí va yo Ajá. Dale. a decir esto, que cuando la iglesia puede ser muy mal, no puede ser salva mucha gente hoy en día, pero el que va a hacer la obra es el Espíritu del Señor. Entonces Él es el que va a convencer a la persona Así es. a mostrar la luz y a Así mostrar el es, camino. así es. ¿En qué tiempo? No lo sabemos. No sabemos. A lo mejor ahorita tú le dices, y ahorita esta te la raya, ¿verdad? Y te pegan Es maltratada. lo mismo, Y es se lo va. mismo. Con el Y diezmo- a los años se acuerda. con el diezmo que hablaban Ya ellos, me habían dicho. Y ahí brotó la semilla. ¿Sí? Con el diezmo que hablaban es lo mismo, pero hoy día ya hay líderes religiosos, pastores cristianos que están hablando que el diezmo no es para este tiempo. ¿No es? Pero es lo que te digo, ¿quién convenció a ese líder? El Espíritu Santo. Entonces el punto aquí es ese: la iglesia puede estar muy mal, puede dar pena, como dices, pero si es pueblo de Dios, Dios la va a sacar de ahí. Dios va a Ajá, sacarle amén. luz. Sí, 100% Y de acuerdo. al final del camino, Pero tenemos, todos van a ser salvos. tenemos bien con conciencia de que tiene que salir de ahí. Sí, debe de Debe de. Pero predicar el evangelio genuino de Cristo. démosle gracias al Ruach HaKodesh que te está considerando. Que me está considerando, que te está considerando, que te está considerando. A que seamos parte de ese pueblo. Que créeme que es un pueblo que está iniciando grandes verdades. Tu corazón va a rebosar de gozo cuando empecemos a vivir esas grandes verdades. Pero a vivirlas, no a hablar de ellas. Y veamos
O no, aunque no lo veamos. Mira, yo te voy a contar algo antenoche. Yo me salgo en la casa en las noches y no veo más que las estrellas para arriba. Ese es el techo de mi iglesia, ¿ok? Para mí solito, puras estrellas. Están mis gatos, están mis perros, mis gallinas, y yo estoy solito. Y estaba platicando con el Señor y diciéndole, gracias Señor por esta gran iglesia que tú me das, que es el cosmos infinito. Le digo, Señor, muéstrame así nada más como un pedido de tu hijo. Nada más. Yo sé que es así, que tú estás conmigo. Y muéstrame un ángel que, mira, en la estrella de enfrente que estaba enfrente de mí, ¡buf! Comenzó a moverse. Gracias, Señor. Él está con nosotros. Y aunque seamos un pueblecito aquí, 2, 3, los que seamos, el Señor está tomando en cuenta. Y te está dando unas grandes verdades que millones de gente no la tienen. Y que es un gran privilegio que el Señor está depositando en vasos de barro que somos nosotros, para que podamos ser parte de ese nuevo avivamiento que viene, porque viene. ¿Ok? Que nos pongamos en un corazón de que no vamos a buscarle darle la gloria al hombre, nunca, sino que sea solo para el Señor. Y que todo lo que hagamos sea para Él, no para nadie. No para agarrar méritos Leo, no para agarrar méritos Omar, no para agarrar no a méritos nadie. Sea para el Señor. Por eso dice la Escritura que tuvo éxito la iglesia de Hechos, porque estaban unánimes, juntos, y dice sentados, orando, y entonces vino sobre ellos el Espíritu del Eterno, y allí nació la iglesia. ¿Cuántos eran? 120 personas. Y ahí comenzó lo que hoy en el mundo se está predicando. Unos bien, otros menos, otros más, pero se está predicando. Y queremos hoy que mi intención es a través de lo que Él me da, compartirlo. Es como dice, tirar mi pan sobre las aguas y el Señor sepa lo que la palabra va a hacer a donde llegue. Estoy mirando un promedio semanal de 1,000 personas, Omar, que de alguna manera o de otra están oyendo la palabra. ¿Y cuántos se reúnen conmigo? Ninguno. No es necesario. No es necesario. Porque lo escuchan en su momento. ¿Verdad? Entonces, ahorita yo digo, Señor, allí está. Y en un momento que bajó. Y, tú sabrás, Señor. De repente, ¡prum!, subió otra vez. ¿Sí? Eso quería comentar yo. Estaba yo sentada ahí en la orilla, todavía no llegaban ustedes. Yo nomás miraba a 2, 3 personas y decía, Dios mío, dije, se entristece a uno de no ver a nadie, ¿no? A pesar de que él hace el sacrificio de venir de tan lejos. Y bueno, ahora ver que esto está lleno, uno se llena de gozo porque estamos compartiendo el mismo sentimiento, ¿verdad? Y quiera o no, en tan poquito tiempo que tenemos aquí, creo que se ha aprendido bastante y se ha hablado bastante, del cual pues da alegría, ¿no? Y les agradezco que estemos todos aquí. Amén. Ok, entonces eso es lo que se trae el estudiar. Mirar la realidad de las cosas. Podrá ser que alguna de las cosas que estudiamos juntos no me agrade, pero si es verdad, te va a servir. De una manera te va a liberar del error, mínimamente. ¿Ok? No estamos buscando, vuelvo a repetir, que la honra sea para nadie, sino que solo para el Señor. Nada más que para el Señor. ¿Ok? Pero conforme van pasando los días, uno va entendiendo poco a poco. Yo quiero no que les voy a decir una cosa. Ella era bruja. ¿Sí o no? ¿Ves lo que el Señor hace? No es fácil. ¿Quería usted saber de amarres, de esto y del otro y de aquello? Pero también Oye, dame el número. Pero también, ¿Sí?
Mírala. También, Y no parece, ¿verdad? pero ¿O sí? también ¿O mi sí? mamá es, Déjenme acá, Bueno. se puede. Ok. también mi mamá está en la iglesia, yo fui nacida en la iglesia, de igual manera, él no cree en estas cosas, pero bueno, mi mamá es me imagino que ustedes la conocen de igual manera, es la luz del mundo, que aquí hay varias, ¿ok? Entonces yo nací, sí me caí, Ella la me bautizó. equivoqué. ¿Cómo se llamaba? Samuel. Samuel. Entonces, pues sí, me resbalé, caí, me equivoqué, pero perdí perdón y aquí estoy otra vez, ¿no? Que le doy gracias a Dios porque pues he aprendido otra vez, poco a poco, lo que a lo mejor en un momento no lo había aprendido, o a lo mejor había aprendido unas ciertas cosas que no estaban totalmente bien dichas o a conveniencia de ciertas personas, qué sé yo. He aprendido con él muchas cosas que a veces me quedo yo, será, ay no, esto es así. ¿Por qué? Porque yo traigo otro Lineamiento. exacto de la iglesia o donde está mi mamá reuniéndose hasta el día de hoy, ¿no? Entonces yo acepto a mi mamá, la respeto. Si ella quiere seguir. ¿Quieren que les diga un chisme? Ella fue amiga de una de las muchachas que le regalaron a Nazón. ¿Sí o no? Y ella le contaba a ella lo que hacían con ella. A Samuel. ¿A Samuel? Ok. Para que vean. ¿Sí? Pero Que, le que digo- no fue, sí fue. Lo que pasó, a como está ahorita el sistema ahí, ni me enreda, ni lo sé. Le digo, a mí me puede decir, me pudo contar cuál fue entre ella y yo. No sé exactamente qué pasó, pero sí era un poquito medio confuso todo el sistema. Pero le digo, yo no estoy ahí, yo me retiré por muchas cosas que no vienen al caso, pero de igual manera quien me volvió a traer, pues fue él, ¿no? Y de cierta manera, pues primeramente le doy gracias a él, Así porque él es. es el que a mí me ha dado lo que he tenido. Amén. Y gracias a eso, como yo les comenté de recién que yo vine aquí, fueron mis papeles, ¿ok? Que él me los dio en un pergamino en mi mano. Yo decía, ¿cómo? Llegó un momento que esto se detuvo, pero llegó un momento que me los entregó. Y yo decía, yo sé que tú me los diste y yo sé que van a llegar. Y así llegó, por eso estoy aquí. Entre muchas cosas que ya me ha dado y me lo ha demostrado, ¿no? Entonces, comparto eso con ustedes. Eso Como no testimonio. totalmente todo es malo, Como testimonio. ¿no? Pero pues, la ganancia es de que yo conocí a Dios desde que yo era pequeña, ¿no? Nació ahí, su mamá nació ahí y su abuela se convirtió ahí. O sea, que Y ahí viven, Ya allí estaba- están, a un ladito, ahí, a una cuadra. ya estaba escogida, nomás que de repente nos perdemos. Es lo que te digo, resbalé. No, pero ella está hablando en otro punto, ¿verdad? Sí. Sí. O sea, el Señor ya sabía. Tú Sí, ya sí, conocías sí, de sí. Dios, y tú, o sea, tú ya estabas escogida, nomás que en algún momento de nuestra vida nos perdemos. Exacto. Pero volvemos porque ya tenemos. Es que a veces nos tiene que agarrar y sacudir así todo el polvo que traemos Y para que quede más limpio el trapo. por Pues. parte de mi mamá, mucha familia, se puede decir la familia entera, es nacida en la iglesia. Mi abuela por parte de mi papá era católica, como dicen, de hueso colorado, ¿verdad? Y ella se hizo al cristianismo. Pasaron los años, cuando ella falleció, se distanció un poco, como dices tú, andaba con un pie adentro y otro afuera, pero cuando ella falleció, toda la iglesia estuvo ahí. Qué cosa que nadie lo esperaba, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que se revelaba a ciertas doctrinas y ella decía, no estoy de acuerdo. ¿Sí? Y pues para ellos eso es caer. ¿Ok? Pero seguía siendo creyente en el Señor. Sí. Amén. ¿Sí? Entonces, hasta aquí creo que hemos entendido un poquito de lo que es la iglesia. ¿Alguien tiene algo más que añadir? Vamos. Es que esto es de todos, no soy yo. Yo nomás estoy aquí de apoyo. Yo creo mucho en Dios y diario yo cuando me paro es lo primero que hago, hacer una oración. Ujú, Yo leo la Biblia ujú.
me cuesta mucho trabajo porque no veo, ahorita ya tengo cataratas. Entonces, yo diario lo primero que hago, mi hijo ha estado viniendo ahora que yo estoy enferma. Entonces, el jueves, él venía ya del otro lado, cruzando, la moto se le quedó sin frenos. Le pegó a un carro y se fue sin rumbo. Pero mire, gracias a Dios, la mayoría de personas que yo he escuchado que tienen un problema de ese, no la libran. Y él, mire, gracias a Dios, trae nomás morado aquí, y se le despegó la rodilla, pero gracias Está bien, Señor, es lo importante. está bien. Eso es bueno. Y él antes pues, se juntaba con amigos de su edad y andaba en el despapalle. No toma, no fuma, pero sin el despapalle andaba. Y hace un tiempo él dijo, yo no quiero saber de nada, yo creo en Dios y me voy a portar bien y voy a hacer todo lo que más pueda en bien, porque sé que Dios me está... Qué bueno que tenga ese asunto, pero también si quiere creer en ese Dios verdadero, debe de estudiar acerca de Él y conocer de Él. ¿Sí? No de la iglesia. Él casi le sabe la Biblia completa de memoria, de que dejó esas amistades, él ha estado, pues yo puedo decir, a su creencia de él, muy cerca de Dios. Ah, ok. Pues tráigalo, a lo mejor nos enseña algo. Pues sí, tráigaselo, a lo mejor nos viene y nos comparte también a nosotros. A lo mejor no hubiera estado aquí, porque digo que ahora de que yo me enfermé ha estado aquí, pero él apenas el jueves tuvo el accidente. Entonces ahorita está reposando porque Claro. él ya se sentía bien, pero... Pues esperamos verlo, esperamos que sea parte de otro como nosotros. Don Javi y Laura lo conocen. Qué bueno. Ok. Pues ahí Javi va a hablar con él, lo va a invitar. Sí, nada más que le digo, hoy no vino porque apenas está en el accidente. Y usted sabe que un accidente de esos, en el momento no se siente a lo mejor tan mal. Así. Y él llegó y le dije, cena y ponte a descansar. Pero ya el viernes, que fue ayer, ya se sintió mal. Ya fue al doctor y ahorita ya no vino para acá. Ya me habló y me dijo, pero le digo, yo creo tanto en Dios que digo, gracias Dios mío, porque tal vez está golpeado, pero está con vida. Dígame, ¿le ha servido lo que hemos hablado? Ah, sí. Le nutre, le edifica. Me siento bien porque yo sé que... ¿Cree que le hace más bien o más mal? Yo digo que las cosas las tenemos que aprender. A lo mejor, no tal vez aquí, si nosotros queremos acercarnos a Dios, nos vamos a acercar. Él nos está llamando y vamos a estar ahí. ¿Por qué? Porque Él nos quiere cerca de Él. Claro. Muchos dicen, ay, porque ya está grande y ya está arrepentida. No, yo toda la vida he sido. Fíjate que eso sí es cierto en cierta manera, ¿eh? Cuando estamos jóvenes no le queremos entregar nada porque, ay, no, todavía me falta entrarle a la pachanga y a esto y al otro. Y muchos no se acercan por eso. Pero ya cuando uno ya no tiene casi nada, entonces ahora dice yo, aquí te traigo este bodoque. No también es por los años, también hay modos de que de repente anda mucho uno de loco haciendo despapalle y medio y quiera no, como tú dijiste, también nos da una buena zarandeada como que despierta, deja de estar haciendo esto. Mira, es mejor venir por las buenas que en nalgadas. Amén. Sí. Ok, ¿algo más? Entonces nos quedamos, ni siquiera partimos sí, un poquito del siglo 300, ¿verdad? Acerca del establecimiento de la nueva orden del catolicismo, pero hay mucho más. Voy a mandarles la historia de la iglesia con los que estoy añadido en Facebook para que la vean. ¿Ok? Te va a llegar. A usted también, a los que tengo añadidos. Léanlo. Y esta historia llega como hasta el capítulo 4, más o menos, para el año 100, ¿sí? Del año 33 del Señor al 100. ¿Ok? Entonces hoy más o menos cubrimos esto, que cubrimos muy poquito, le picoteamos a todo así, pero si la próxima vez la leemos todos, y ahora sí vamos a contribuir más sobre quiénes fueron los primeros padres de la iglesia. ¿Quiénes fueron los padres de la iglesia? Tú sí sabes.
Tú no te hagas. No, dedique a él. ¿Quiénes son? Lo dejamos para la próxima. Los padres de la iglesia son los que siguieron después de los apóstoles. ¿Ok? No son los sacerdotes curas que les llaman hoy en la iglesia católica. No. Los padres de la iglesia son los que fueron discípulos de los apóstoles y continuaron con el mensaje. De ellos hay muchos escritos, hay muchos más libros que el Nuevo Testamento. Simplemente no se añadieron a las escrituras porque ellos no fueron apóstoles, según eso. ¿Ok? Pero hay muchos más escritos con más capítulos. Hay uno que tiene 56 capítulos, me parece. Está muy grande su libro, pero no era apóstol, es que no lo añadieron a la iglesia. ¿Ok? Entonces, como ese, muchos más. ¿Ok? También fueron, dijimos, Timoteo, Lucas, ¿sí? Que fueron discípulos de los apóstoles. ¿Ok? Pero hubo otros muchos más que continuaron llevando la enseñanza, y había libros de parte de ellos. No fueron incluidos en la Biblia, pero que eran muy buenos. Amén. Entonces, vamos a despedirnos y esperamos que en la próxima ocasión hablemos más de hasta el siglo 100 más o menos. Es que a mí esa parte de la muerte del Señor hasta el 100 es muy importante. 130, 135, 150, más o menos, por ahí. ¿Ok? Porque hasta el año 100 fue donde se escribió lo último de los escritos de la Biblia, más o menos 96, el año 90, pero decimos el 100 para cerrar el número. ¿Ok? La historia de cómo surgió la iglesia. Todavía ni siquiera existe la iglesia católica. Quiero que entienda eso. Y si queremos la verdad está en la historia. Queremos entender las cosas como eran, vamos a la historia a ver qué dice la historia. Tanto la historia secular, Aparte les voy a compartir otra cosa. Este es mi seminario, es donde traigo muchas alabanzas y es de la iglesia de con mi mamá. A ver si es cierto, canta uno. Al igual están mis chalinas con las que yo me tapaba mi cabeza. ¿Ok? Por parte de... No se va a retirar, usted sigue en eso. No he ido, si esa es tu pregunta. Simplemente respeto lo que mi madre me enseñó. Lo bueno, pues. Exacto. Ah. O sea, no te puedo decir lo que pasó, lo que hizo o lo que pintan. Pues no es que no lo crea, ¿no? Simple y sencillamente yo no puedo decirte sí o no porque no estuve ahí, yo no lo viví. A mí lo que me importa es, sea allí o sea cualquier otro lado, es llegar, orar y pedirle a Él y creer en Él. Lo demás no me interesa. Okay. Aún con todo y eso que está atravesando la iglesia de la luz del mundo, Hay cosas que te hacen más fuerte creyendo en Él. aún con todo eso que pasó en esa iglesia, hay gente que cree en Dios verdaderamente. Es lo mismo que ella estaba diciendo. No por el hecho de que una persona, entre comillas, cometió un error, quiere decir que los demás están mal. Claro. No. La fe y el amor hacia Él es grande y es primero. Entonces, si la otra persona... Es que además de eso, ellos no tienen otra opción. No hay otra opción. Quien pues. va a responder va a ser Él. Y a quien van a castigar va a ser a Él, no a la iglesia. ¿Qué va a pasar o qué sucede? Digamos que la persona toda su vida ha creído esto y de repente sucede algo porque aquella persona o aquellas personas hicieron, entonces su fe y toda su creencia se va a derrumbar. Entonces, ¿en quién creía? Y no es la única iglesia. Entonces es la única opción que tienen, ¿no? Entonces recordemos que el Señor va a juzgar de acuerdo a su corazón y a sus obras. Porque en todas las iglesias pasan infinidad de cosas. No, esa parte de juzgar no nos toca a nosotros. Por eso, o sea, ¿sí me entiendes? En eso. Sí. No, en todos lados pasa En cosas. todos lados pasan cosas. Simplemente en unas están más abiertas y en otras están más escondidas. Es todo. Así Mi es. pregunta era nada más porque pensé que usted estaba fuera ya de esta denominación y quería oír su punto de vista acerca de lo que estaba pasando, el líder de la iglesia.
como te digo, no sé nada. He escuchado, desde que era niña, escuché una parte, simplemente no sé lo del Bueno, tema porque es que la verdad, a mí me dijiste que esa muchacha sí le hicieron. Bueno, Ah, ella me tú me comentaba dijiste, varias entonces sí veces. sabías. No exactamente. No me digas que Fue un no comentario sabes cuando me dijiste que sí sabías. que supuestamente, no sé, Lo que pasa es que no quiere decirlo porque su mamá y su familia oyen aquí. eso es lo de menos. No, simple y sencillamente que esta muchacha era hija de pastores. A mí no me interesa, la verdad es una y O sea, punto. no tengo ni por qué enjuagarme las manos ni a quién esconder. No tengo por qué. Porque las cosas es entre Dios y yo. Lo demás a mí no me interesa. Sí, pero a nosotros sí. ¿No? Ah, bueno. Nos interesa la verdad. Entonces es chisme. No. Aquí cabe un punto, ya haciendo un lado el tema personal. Sí. Aquí cabe un punto que estábamos tocando hace rato. Tú puedes mirar, y comentabas esto, me da pena la iglesia, ¿ok? ¿Por qué? Porque obviamente dicen no quieren salir de los errores. Sí. Entonces, si sea verdad o sea mentira lo que pasó en este lugar, en esa denominación, la congregación no cree en lo que el gobierno... Lo que sucedió. ¿Sí me entiendes? Y $50 millones supuestamente reunieron para pagar una fianza. Nosotros no vamos a hacer nada para cambiar la mente de un religioso o de un creyente. No se puede. El único que lo va a hacer es Dios. En su tiempo y en su momento. Lo que tenemos que hacer es pedirle al Señor que les llegue la información. Porque nos llegue a nosotros. Sí. Exacto. ¿Verdad que es bastante? Primero, digo, primero, Sí, ya no es- entiendo. Es bien importante. Por eso tenemos un gran privilegio. Digo yo porque no podemos nomás pasarnos juzgando, criticando, diciendo, No. mejor trabajemos En lo que está dando. Exacto. Yo hoy en día voy más a lo práctico. Y lo práctico es hacer a un lado doctrinas, porque por la historia que enseña que las doctrinas De los hombres. han separado de los hombres y de los que interpretan Ok. la Biblia. Pero si hay una del Señor. Han separado a la iglesia. Y tú lo dijiste al principio, más de 2000 denominaciones. Eso se llama diferencias doctrinales. Poliiglesismo. Lo más práctico, ¿sabes qué es? Lo que dije hace un rato. Vivir el Evangelio. Y practica lo que Jesús hizo. Dice, ejemplo, Os he dado. Para que como yo hago. hagan eso. Hagan eso. Sí. Eso es el Evangelio. Exacto. No doctrinas. Doctrinas va a haber muchas. ¿Por qué? Porque dice Pablo, toda escritura está sujeta a interpretación. Tú vas a interpretar de una manera. No es de particular interpretación. No, por eso se llama escritura. Porque cada quien ve Lo que lee. tenía en su cabeza, emoción y lo Conveniencia que o Jesús decía. eliminación. Entonces, hagamos lo que Jesús hizo. Si tú ves a un huérfano, ve y dale algo. Ah. Si ves a una viuda que necesita, ve y sosténla. Si ves a un enfermo, dice Jesús, ve y llora. Jesús comía con pecadores, publicanos, abrazaba al leproso, sanaba al enfermo, iba con todo a lo que A donde estaba la el necesidad. judaísmo de esa época No hacía. decía es escoria del mundo. Ajá. Dios les decía a los judíos en la ley, al leproso aíslalo, aléjalo. Jesús Por dijo, sanidad, por precaución era de, inmundo. sí, que no se fueran a contagiar, no de desprecio, como lo tomaron. Lo aislaban. En esa época, no estoy diciendo que Dios les ordenaba, yo creo que interpretaban, por eso te vuelvo a decir lo mismo, interpretaban exacto. mal los textos. Decía, Dios no odia al pecador, Jesús dijo, Dios odia a todos, porque mi Padre es bueno. ¿Sí? Entonces el punto es ese, hay que hacer lo que Jesús hizo porque ese es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. Claro. Sanar a los enfermos, ayudar al huérfano, a la viuda, a todo. E incluso abrazar o atraer al que la sociedad desprecia y margina. Ese es el Evangelio. Y si hablas de Escritura, esa es la Escritura. Eso es lo que está escrito en la Escritura. Claro. Ese es el Evangelio. Exacto. Buenas nuevas de salvación. Exacto. Para toda la gente. Buenas nuevas. Así es. Ser Sí. prácticos, congruentes con lo que hablamos. Así es. Dice, no hay que hacerlo, ¿verdad? No nomás saber
Sí, pero también hay que pedirle al Padre entendimiento. Que nos muestre. Mira, es que hay muchas cosas que a veces uno aprende a través de la experiencia, Omar. Sí, claro. A veces uno le tiende la mano a personas que tú crees que son buenas y te joden. Pero eso le pasó a Jesús, Leo. Acuérdate, sanó 10 leprosos. Ah, sí, no, pero no. Pero solamente vinieron a darle gracias. ¿Cuántos? Uno. Pero bueno, los otros no eran agradecidos, pero no le hicieron nada. Entonces uno tiene que tener sabiduría para ayudar, sí, pero no dejar tampoco que te vayan a tomar ventaja. Es que eso es más profundo. Es que eso se aprende lamentablemente con la experiencia. Jesús dice, bendice. Maldito el hombre que confía en el hombre. No, Jesús dice, bendice al que te maldice. Bueno, maldice. Haz el bien aún cuando te Pero hacen mal. está hablando en cuanto a palabras, no acciones. No, haz el bien aún cuando te hacen Por ejemplo, mal. yo cometí el error, yo le voy a decir un testimonio mío cuando ministraba, de que metí a una persona a mi casa y tomó ventaja de mi familia. ¿Ok? Siempre va a haber gente así. Siempre. ¿Por eso dejé de amar a los demás? No. Pero con esa persona sí le tengo que tener. Y si se acerca a alguien semejante, lo mismo, tener cuidado. No rechazarlos, sino que ahora yo no lo voy a dejar entrar a como lo hacía antes. Bueno, a lo mejor si luego se arrepiente y tú ves la sinceridad, pues ya. Amén. ¿Verdad? Pero tiene que haber Sí, una honestidad de la persona. un cambio, Un cambio. de verdad. ¿Sí? Conmigo. Entonces, para eso nada más se aprende con la experiencia. Porque hay gente que va y se emociona y empieza a hacer cosas y después sácatelas. Mira, yo conocí a un ministro que también le ayudé en Ensenada, un doctor que era pastor, y me encargó su centro de rehabilitación y lo estuve ayudando por un tiempo. Y resulta, ven, que los de allá adentro le violaron a sus hijas. Sí, no, obviamente tienes que tener cuidado. ¿Ves? Pero- A esas cosas más o menos me refiero, es para muestras nada más eso. Entonces, sí es verdad, tenemos que ir a hacerlo, pero la experiencia nos enseña a veces no a rechazar, Es que tener cuidado. por eso Jesús es muy profundo, porque incluso si tú te das cuenta de lo que le hicieron a Jesús, Él no se lo merecía. No, claro que no. Mas, sin embargo, aún así los perdonó. ¿Sí? Y dijo, perdónanos porque no saben lo que hacen. O sea, es muy profundo la capacidad. Eso es tener su espíritu, pues. La capacidad de Jesús para Es tener perdonar. su espíritu de él. Pero ese es el llamado. Así Ser es. como Él. Es más, era tan fuerte el espíritu del Eterno en sus seguidores que hasta Pedro dijo, ¿sabes qué? Yo no soy digno de morir como mi Señor, a mí crucifíquenme boca abajo. Así es. Y lo crucificaron al revés a Pedro. Qué tremendo, ¿verdad? No esperaban que les dieran la gloria, la honra, el honor, el reconocimiento y todo lo que ahorita un evangelio de prosperidad está predicando por todos lados sobre que tantos millones de dólares están recibiendo y todo ese rollo, ¿sí? No es el reconocimiento, es cuánto estás aportando para el evangelio. Que ellos aportaban, todos los apóstoles fueron asesinados, menos Juan, porque no lo pudieron matar. Murió de viejito. Pero a todos los mataron cruelmente. Atravesados por lanzas, despellejados, decapitados, aserrados, cortados por la mitad. Todos. Por que nosotros hoy tengamos un evangelio bonito, limpio y puro. Su vida, su sangre fue la semilla para que comenzara a haber más creyentes y llegásemos a la libertad del verdadero conocimiento de la verdad del Señor Yeshua HaMashiach. Su sangre no fue en vano. Yo estoy muy agradecido porque ellos fueron hombres que no se rajaron, que continuaron y dieron su vida. No fueron personas que los que hoy están predicando, que tienen millones y no contribuyen a nada en el evangelio en cuanto a la economía y todo la están guardando y la tienen metida en el banco. Yo no estoy de acuerdo con esa gente. Y ojalá y alcancen la salvación, ¿sí? Más bien me gustaría ver que se han arrepentido y que comiencen a utilizar ese dinero para el beneficio de tanta gente que necesita.
como la iglesia que fuimos, ¿Cuál? la que enseñó allí. la foto, que cuánto ganaban y que... Sí. Y preguntamos qué hicieron con el dinero y dijeron, no lo salvamos. Lo guardamos. Lo más guardamos. Sí, lo Y guardamos. nunca dijeron ¿Sí te das por qué. cuenta? Habiendo necesidades y teniendo 60 y pico mil dólares en la cuenta, y con los hermanos aquí en necesidad dentro de la congregación, digo, come on, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de evangelio es esto? Okay. A mí me ordenó, fíjate, honestamente, me ordenó el Señor, salte de ahí. ¿Sí? Me dijo así, no puedes servir al diablo y a mí. Esa fue una orden. Fuera, ¿sí o no, mijo? Yo quería que ellos convivieran porque pues, necesitan tener amiguitos y amiguitas. Y ahí te voy, ¿qué tienes? Y el Señor me dijo, salte. Una orden, no fue un si quieres. No me puedes servir a mí y al diablo. Así me dijo. Porque ya soy un hombre que conoce. Pero quise ser tolerante. Quise decir, ¿qué tiene? También son... ¿O sí o no? Porque dice el Señor que no podemos ser tibios, porque más mejor si fuéramos fríos o calientes, ¿sí? Él nos va, si somos fríos nos va a tibiar, nos va a calentar, si somos muy calientes nos va a normalizar, pero tibios, dice, te vomitaré de mi boca. Y ser tibio es estar en dos lados a la misma vez. Eso es ser tibio. Y Él dijo que Él no quiere, a mí me lo dijo. Espero que con cada uno trate Él en lo individual. Amén. Sí. Entonces vamos a orar por toda esa gente que está utilizando mal la enseñanza y darle gracias al Señor que a ustedes y a nosotros el Señor nos ha dado un mensaje muy importante. Amén. ¿Hay algo que quieran más contribuir o nos despedimos? Nos despedimos. Vamos a ponernos de pie y con todo respeto y yo estoy muy contento que Omar esté con nosotros. Le voy a pedir que nos despida. Amén. Vamos a despedirnos, Señor Jesús. Te damos gracias por esta día, Señor, de victoria, Amén, de Señor. tu misericordia, de tu bondad, de tu amor. Gracias. Por ello, y solo te pedimos que vayas con cada uno de los que estamos aquí. Bendice a cada uno de ellos, Señor, en su día a día, en su trabajo, en su lucha diaria, Señor. Tú sabes cuáles son sus procesos, cómo están ellos avanzando y trabajando en sus vidas personales, con sus familias, en sus necesidades. Bendícelos, ayúdalos, Señor, y muéstrate ante ellos de esa manera. Te pido también que bendigas a aquellas personas, Señor, que son tu iglesia. Así es. Que tú miras sus corazones, Así y miras es, sus mentes, así es. Sí, que de un Señor. corazón genuino, de una forma Amén, Señor. amorosa hacia ti, Señor, se han acercado y que puedan estar errados y de una u otra forma en un lugar equivocado. Ayúdanos a comprenderlo. Pero sabemos, Señor, que tú los vas a atraer hacia ti. Así es. Porque son tus ovejas. Y tú dijiste, Señor, que ninguna de tus ovejas se iba a extraviar ni se iba a perder, porque tú las ibas a rescatar a cada una de ellas, a todas juntas. Señor, solo declaramos en esta hora que tú eres nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Amén. Pastor. Y que si algo bueno, Señor, podemos hacer en el reino, ayúdanos a hacerlo. Y también ayúdanos a tener la fuerza, la valentía y el coraje para hacerlo. Te damos gracias, Señor, Así es, y Señor. te pedimos que vayas con cada uno de nosotros. A ti la gloria y la honra. Amén. Amén. El Señor les bendice, mi hermano, y lo esperamos el próximo mes. Y también cada Shabbat estamos compartiendo otra vez. Ayúdenos a compartir para que el mensaje llegue a otras personas. ¿Ok? Compartan para que también otras personas se beneficien. El Señor les bendice a todos. Amén. Amén.